Esta semana estaremos considerando la relación que existe entre la resistencia y la carga estática, con el objeto de tomar decisiones respecto del material y su tratamiento, fabricación y geometría para satisfacer los requerimientos de funcionalidad, seguridad, confiabilidad, competitividad, facilidad de uso, facilidad manufacturar y comerciabilidad. Pero para poder hacer esto necesitamos entender algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es una carga estática? Es una fuerza estacionaria o un par de torsión que se aplica a un elemento durante un periodo de tiempo. Para ser estacionaria, la fuerza o el par de torsión no deben de cambiar su magnitud ni el punto o los puntos de aplicación y su dirección. Por ejemplo, acá en el video estamos viendo cómo se le aplica una fuerza constante a una viga. Si bien es cierto, hay un movimiento por parte del émbolo de la prensa hidráulica, podemos considerar que lo hace tan lentamente que es estático. Y esto nos lleva a entender qué es la falla. Y la falla puede significar que una parte se ha separado en dos o más piezas o se ha distorsionado permanentemente, arruinando de esta manera su geometría. En términos ideales, cuando diseña cualquier elemento de cualquier máquina, los ingenieros deberían de tener a su disposición los resultados de una gran cantidad de pruebas de resistencia a los materiales, principalmente del material elegido para este diseño. Estos ensayos deben realizarse en piezas que tengan el mismo tratamiento térmico, acabado superficial y tamaño que el elemento que se propone a diseñar. Además, las pruebas deben conducir exactamente bajo las mismas condiciones de carga a las cuales va a estar sometida la parte durante su servicio. Esto implica que si la parte va a estar sometida a cargas en flexión, se debe ensayar con una carga en flexión. Si se va a someter a flexión y torsión combinados, se debe de hacer el ensayo bajo la flexión y la torsión combinados. El costo de reunir esta gran cantidad de datos antes del diseño solo se va a justificar si la falla de la parte puede poner en peligro la vida humana o si la parte se fabrica en cantidades suficientemente grandes. Por ejemplo, cuando hablamos de los refrigeradores o otros aparatos electrodomésticos, se tienen grandes grados de confiabilidad porque las partes se hacen en muchísimas cantidades. Por lo tanto, se justifica poder hacer todos los ensayos necesarios para entender cómo se va a comportar ese material antes de manufacturar. El costo de la realización de estos ensayos es muy baja cuando se divide entonces entre ese gran número de partes manufacturadas. Podemos nosotros decir que existen 4 categorías de diseño. La falla de la parte podría en peligro la vida humana o se fabrica en cantidades extremadamente grandes. En consecuencia, siempre logramos justificar la elaboración de todos estos diseños. Es importante mencionar acá que este es un escenario muy utópico, puesto que la gran mayoría de nosotros no nos vamos a encontrar trabajando en empresas tan grandes que se permitan esto. Por el contrario, podríamos encontrar también entonces que la parte se hace en cantidades lo suficientemente grandes como para hacer una serie de moderada de ensayos, que ya esto tiende a ser más realista. Esto quiere decir que no vamos a poder tener el 100% de la certeza del comportamiento del material, pero en su defecto vamos a poder encontrar o tener una certeza más cercana a la realidad porque podemos hacer estos ensayos. La tercera es que la parte se hace en cantidades tan pequeñas que los ensayos no se justifiquen de ninguna manera, o el diseño se debe completar tan rápido que no hay tiempo para hacer los ensayos. Y este es un escenario más común, o es uno de los más comunes donde nosotros nos vamos a estar encargando de trabajar. Por lo tanto, nosotros debemos de utilizar otras herramientas, como por ejemplo, escoger un buen factor de diseño con el objetivo de lograr tener un buen rendimiento. Por otra parte, podríamos tener que la parte ya sea diseñado, fabricado y ensayado y se ha determinado que es insatisfactoria y que se requiere un análisis para entender por qué la parte es insatisfactoria y lo que se debe hacer para mejorarla. Este es el caso donde tenemos que hacer varios ensayos, es decir, ensayo y error, para que lleguemos a determinar que la pieza funciona correctamente. Y tenemos que tener algo muy claro, así como cuando se trabaja en electrónica tenemos que hacer un debugging,
En la ingeniería mecánica muchas veces también tenemos que hacerla y no podemos esperar que los logremos sacar todo a la primera vez. Sin embargo, debemos de tratar de que con todos estos detalles podamos igual tomar una decisión lo suficientemente buena para que el costo no sea lo suficientemente alto. Recordemos que muchas de las partes que nosotros diseñamos y hacemos no son perfectamente continuas, sino que tienen discontinuidades adrede con el objetivo de poder ajustar diferentes cosas, como por ejemplo en los ejes, que necesitamos tener diferentes niveles para poder poner, por ejemplo, roles o otros elementos de transmisión de potencia. Cualquier discontinuidad en una parte de una máquina altera siempre la distribución del esfuerzo en las inmediaciones de esa discontinuidad, de manera que las ecuaciones elementales del esfuerzo ya no describen el estado del esfuerzo en la parte. A esas discontinuidades se les denomina intensificadores de esfuerzo, mientras que a las regiones en las cuales ocurre se les llama áreas de concentración del esfuerzo. Las concentraciones del esfuerzo también pueden surgir de algunas irregularidades no inherentes a los elementos, como marcas de herramientas, orificios, muescas, entre otros. La importancia de que nosotros estemos analizando los concentradores de esfuerzos en fallas por carga estática es porque estos concentradores de esfuerzos en materiales dúctiles, por ejemplo, se pueden comportar o van a tener características donde el KT se va a comportar como la unidad. Esto se debe a que en estas regiones, por la deformación plástica que están teniendo, como lo vimos en videos anteriores, aumenta su esfuerzo afluencia. Como aumenta su esfuerzo afluencia, cuando cargamos toda la pieza, este punto va a tender a manejar mejor ese esfuerzo que el resto de la pieza. Es decir, si yo llego a cargar la pieza y esta pieza la estamos cargando a 40 PSI, bueno, KPSI, por ejemplo, lo que estamos haciendo es que en ese punto se va a mantener en ese valor a lo largo indistintamente del resto de la pieza, que puede estar sintiendo 20 o 30. Mientras no superemos el 40, no vamos a llegar a reventar o dañar la pieza. Es por esto que nosotros debemos tener muy claro cómo es que se comporta el material en función de estos valores en sus concentradores de esfuerzos. Para eso nosotros utilizamos la tabla A15 del libro, que nos permite entonces ir definiendo cómo se comportan y cómo se modelan cada uno de esos concentradores de esfuerzos y así determinar si hay que aplicarles o no ese factor de corrección. Como hemos venido viendo, si no tenemos todas las pruebas necesarias para poder realizar un determinado análisis con una certeza mayor, tenemos que encontrar una manera de poderlo hacer matemáticamente y de forma analítica que igual nos dé un resultado aceptable que nos permita cometer la menor cantidad posible de errores y por lo tanto llegar a un diseño que sea de tal manera que nos funcione de la mejor o que funcione para la aplicación de la mejor manera. Es por esto que entonces vamos a hablar de diferentes teorías de fallas para cargas estáticas. Esta es una de las mejores maneras que podemos encontrar. Ahora, si el mecanismo es de falla simple, o sea, estamos haciendo ensayos simples para obtener la información, es porque, por ejemplo, estamos trabajando con elementos con una carga uniaxial, como es la prueba en tensión. Entonces ahí es donde nosotros vamos a buscar la manera de encontrar alguna aproximación que nos permita determinar si el material va a fallar o no. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo que pasa es que no existe una teoría universal que nos diga cómo debemos hacer las cosas. Por el contrario, existen diferentes teorías que nosotros debemos tener un criterio para poder elegir cuál sería la mejor para determinada aplicación. Ahora, estas teorías se dividen dependiendo de si mi material es frágil o es dúctil. ¿Cómo se identifica un material frágil o dúctil? Bueno, va a depender principalmente de la propiedad de, eh, de la facilidad o del tiempo que tiene en la deformación a fractura.
Esto de hecho que se llama la zona de extrusión. Si la zona de extrusión, que es de donde está el esfuerzo último a donde se fractura, es superior al 0,05, o sea, un 5%, estamos ante un material dúctil. Si es inferior a ese valor, entonces decimos que estamos ante un material frágil. ¿Por qué? Porque si es bastante grande ese espacio, si recuerdan la curva o la curva como la estamos viendo ahorita, tiene en un material frágil un mayor punto entre el esfuerzo último y la fractura. Por el contrario, el material frágil no es imperceptible ese espacio, y como es imperceptible ese espacio, se dice que si es menor al 0,05 estamos hablando de un material frágil. Para ello, entonces nosotros, ya sabiendo que los vamos a dividir en esta forma, entonces entendemos que cuando vamos a trabajar con un material dúctil, vamos a trabajar con la resistencia a la fluencia. Y por el contrario, con los materiales frágiles vamos a trabajar con las resistencias últimas, ya sea a tensión o a compresión. Con esto, entonces, para materiales dúctiles tenemos tres posibles fallos. Recordemos que en estas usamos el criterio de fluencia y para eso tenemos el esfuerzo cortante máximo, la teoría de energía de distorsión y la teoría de Mohr-Coulomb para materiales dúctiles. Para los materiales frágiles, recordemos que vamos a utilizar el criterio de fractura o de esfuerzo último y tenemos tres posibles teorías a utilizar: la teoría de esfuerzo normal máximo, la teoría Mohr-Coulomb para materiales frágiles o la teoría de Mohr modificado. Justamente lo que vamos a terminar a hacer en este capítulo y en esta lección es ir entendiendo cada una de estas teorías a nivel teórico. Por tanto, entonces, como podemos observar y vamos a ir viendo cada una de las teorías, la teoría del esfuerzo cortante máximo para materiales dúctiles lo que nos estipula es que la fluencia comienza cuando el esfuerzo cortante máximo de cualquier elemento iguala al esfuerzo cortante máximo en una pieza de ensayo a tensión del mismo material cuando esa pieza comienza a fluir. Como nota al pie de página, esta teoría también se conoce como la teoría de Tesseract o Guest. ¿Qué es esto? Bueno, esta teoría es un predictor muy aceptable, pero es conservador de la falla y por como nosotros deberíamos ser como ingenieros que estamos utilizando elementos o que más bien estamos utilizando solo un elemento matemático para poder estimar si mi pieza falla o no, es conservadora y al ser nosotros muy conservadores entonces en esto, esta es una de las teorías muy utilizadas. ¿Qué quiere decir esta teoría? Bueno, en realidad el enunciado no lo dice muy directamente y para eso entonces matemáticamente hablando debemos recordar que un esfuerzo en tensión simple es de la forma igual a P entre A. Y el esfuerzo cortante máximo, recordemos que es de la forma cortante máximo es igual a sigma entre 2. Es importante saber que en este caso particular, o una de las particularidades que tiene esto es que esto ocurre a 45 grados de la superficie en tensión. Es decir, vamos a ver las líneas de cómo se comporta el estiramiento a 45 grados respecto de esa superficie a la cual se le está aplicando la tensión. Entonces, esto nos lleva a que si nosotros queremos ver cuál es el esfuerzo cortante máximo en fluencia, vamos a saber que ese esfuerzo cortante máximo a la fluencia es de SY entre 2. Entonces, con esto, nosotros podemos concluir o podemos llegar que la hipótesis del esfuerzo cortante máximo produce la fluencia cuando se da que el cortante máximo es igual al esfuerzo principal en 1 menos el esfuerzo principal en 3 entre 2, debe ser esto mayor o igual que el esfuerzo de fluencia de 2. O bien
podemos entonces decir que el esfuerzo principal 1 menos el esfuerzo principal 3 es mayor o igual que la fluencia. Siempre sabiendo que nosotros estamos ordenando los tres esfuerzos principales de la forma que es sigma 1 mayor o igual que sigma 2 mayor o igual que sigma 3. Si alguien no recuerda el tema de los esfuerzos principales en el capítulo 3, puede repasar esto para refrescarlo. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que cuando nosotros estamos ordenando todo para un estado de esfuerzos generales y los ordenamos de esta manera, podemos entonces encontrar la hipótesis que nos produce el esfuerzo cortante máximo que produce la fluencia. De esta manera, podemos entonces también concluir o notar que la resistencia a la fluencia en cortante, que es el SSY, es igual a 0,5 SY. Y esto lo que nos está dando ya una idea de por dónde, cuáles son los valores que nosotros vamos a poder estar obteniendo. Esto nos deja una última cosa que debemos de analizar siempre, y es cómo se vería afectado el factor de seguridad. En este caso, el factor de seguridad tenemos que analizarlo porque recordemos que esto es lo que nos permite tomar decisiones si estamos haciendo de forma correcta o incorrecta el análisis esperado. Entonces, para poder integrar el factor de seguridad, por ejemplo, en el cortante máximo, se llega al desarrollo que es SY2 por N, donde N es mi factor de seguridad o es el valor de factor de seguridad. O bien, podemos escribirlo en términos de los esfuerzos principales, que sería de esta manera. Con estas dos ecuaciones son de las ecuaciones que vamos a estar utilizando para poder desarrollar esto. Ahora bien, esto es matemáticamente hablando lo que significa la teoría de falla. En este caso, podemos observar que dependiendo cuáles sean mis esfuerzos o cómo estén acomodados, porque recordemos que los esfuerzos se pueden acomodar de esta manera, dependiendo de cuál esfuerzo de esto sea, es decir, si es F1 y F3, o si puede darse el caso que sea sigma 2, perdón, o sigma 3, depende cómo estén acomodados, así va a ser la posibilidad en mis ecuaciones. Y aquí es donde se viene entonces o cómo se delimita mi posible ecuación. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, vamos a tener tres posibles casos. Vamos a suponer que sigma A, que es el primer esfuerzo, es mayor o igual que sigma B. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a suponer esto para todos los casos. En el caso 1, vamos a tener que sigma A es mayor o igual que sigma B y el esfuerzo principal tercero es 0. Entonces vean que en este caso justamente sigma 1 es igual a sigma A y sigma 3 es igual que 0. Recordemos, nosotros los ordenamos, mis esfuerzos generales, de esta manera. ¿Verdad? Entonces, evidentemente, aquí tenemos el sigma A y aquí tenemos el sigma 3. Entonces vean que esto reduce las ecuaciones que acabamos de ver de la condición afluencia, donde dice que sigma A va a ser sí o sí mayor o igual que SY. Y esto hay un cambio muy interesante, porque entonces ahora lo que quiere decir es que si se da este caso 1, en cualquier punto las fallas van a ser rectas, o sea, voy a tener un área cuadrada donde se dan estos valores. Por el contrario, y ya vamos a ver esto en una gráfica que tal vez lo pueda ejemplificar más, porque el caso 2 tendríamos que el sigma A es mayor o igual que 0 y esto es mayor o igual que el sigma B.
Entonces vean que en este caso el sigma 1 es igual a sigma A y el sigma 3 es igual a sigma B. ¿Qué quiere decir esto? Que la ecuación me queda igual a como la teníamos inicialmente. En este caso, observen que lo que tenemos entonces es una recta. Esa recta lo que quiere decir es que entonces el área que tenemos en esa sección va a ser mucho más pequeña, donde se predice que no va a haber falla. Y el caso 3 que podríamos tener es cuando 0 es mayor o igual que el sigma A, mayor o igual que el sigma B. Por lo tanto, sigma 1 es igual que 0 y sigma 3 es igual que sigma B. ¿Qué quiere decir esto? Que sigma B es menor o igual a menos SY. Por lo tanto, estamos hablando de una región cuadrada, pero en el cuadrante inferior. ¿Cómo es que se vería todo esto? Bueno, todo esto se vería, gráficamente hablando, como esta figura. Observen que tenemos aquí el caso 1, ¿verdad? Que decíamos que teníamos que el sigma A va a ser mayor que SY. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos prediciendo ahí? Que en el momento en que nos salgamos de este borde, estamos prediciendo falla. O sea, que si esa relación queda en esta área, vamos a estar prediciendo que esa pieza no va a fallar. Y por el contrario, si se cumple que es mayor que este valor, que el valor de SY, entonces vamos a tener una falla. ¿Qué sucede? Que en el caso 2, donde tenemos que sigma A menos sigma B es mayor o igual que SY, tenemos el comportamiento de una recta una recta 45 grados. Quiere decir que mientras el valor caiga dentro de esta región, estamos prediciendo que no va a fallar. Y si caemos fuera del área, lo que estamos prediciendo es que va a fallar. Y vean que así sucesivamente con el caso 3 sucede de la misma manera que en los dos casos anteriores. Nos define un área donde va a quedar y donde no. Igual tendríamos un caso 2 virtual, o donde más bien los signos se invierten, que también se comportaría. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué entonces nos ayuda a predecir esto? Que vean que nosotros podemos llegar a graficar nuestra línea de carga de un elemento. Y si a nosotros nos llegara a dar un valor como el valor A, estamos prediciendo que ese elemento no va a fallar. Pero si nos diera B o cualquier otro, bueno, todavía B es en el límite, todavía predice que no va a haber falla, vean que todo es mayor o igual. Perdón, más bien mayor o igual, lo que quiere decir es que vamos a llegar a obtener una falla. Y lo que estamos diciendo es que si superamos el valor de fluencia, entonces vamos a obtener la falla. Básicamente a eso se resume esta teoría, a que si superamos el valor de fluencia, vamos a tener entonces una falla en mi sistema. De ahí entonces la importancia, o más bien de por qué esta es muy utilizada. Esta es una teoría muy conservadora. ¿Y por qué podemos decir muy conservadora? Porque cuando la comparemos con las siguientes, vamos a darnos cuenta de que efectivamente esta es la más restrictiva de todas en cuanto a dónde dibujar su límite para predecir falla o no. La segunda teoría que vamos a estar analizando es la que se conoce como teoría de la energía de distorsión para materiales dúctiles. Y esta lo que predice es que la falla por fluencia ocurre cuando la energía de formación total por unidad de volumen alcanza o excede la energía de formación por unidad de volumen correspondiente a la resistencia a la fluencia en tensión o en compresión del mismo material. ¿Qué es exactamente lo que nos dice esto? Bueno, es que esto se originó debido a que se logró comprobar que los materiales dúctiles sometidos a esfuerzos hidrostáticos, o sea, que todos sus esfuerzos principales están o son iguales, presentan resistencia a la influencia que exceden en gran medida los valores que resultan del ensayo de tensión simple.
sino que más bien que estaba relacionado de alguna manera con la distorsión angular del elemento esforzado. ¿Cuál es entonces ese valor del esfuerzos iguales o los esfuerzos hidrostáticos? En este caso nosotros vamos a utilizar que es el sigma prom o sigma promedio, que es igual a el sigma 1 más el sigma 2 más el sigma 3 entre 3. Y aquí debemos recordar que lo que nosotros veíamos cuando teníamos los esfuerzos principales es que hay una deformación de volumen y en ángulo. Esa deformación en volumen se va a dar exclusivamente en volumen si todos los esfuerzos principales son iguales. Es decir, que es en el caso de la imagen B, donde todos los esfuerzos son iguales, vamos a tener una deformación exclusivamente de volumen. Entonces, sabemos que la energía de deformación por unidad de volumen de la tensión simple, matemáticamente hablando, es U igual a 1/2 por epsilon sigma. La energía de deformación por volumen unitario, entonces, va a ser U, que es igual a 1/2 de un epsilon 1 por el sigma 1 o el esfuerzo principal 1, un epsilon 2 por sigma 2 más un epsilon 3 por sigma 3. ¿Y qué era el epsilon? Para los que no recuerdan del capítulo 3, y a la x, e sub x es 1 entre e por sigma x menos v sigma y más sigma z. Esto es teoría del capítulo 3 para que lo puedan repasar. Entonces, si nosotros ponemos el valor de e sub x en e1, e2, e3, epsilon, vamos a obtener entonces un valor como el siguiente. U es igual a 1 entre 2e por sigma 1 al cuadrado más sigma 2 al cuadrado más sigma 3 a la 2 menos 2v por sigma 1, sigma 2 más sigma 2, sigma 3 más sigma 3 por sigma 1. Ahora, ¿qué pasa si nosotros combinamos esto por sigma promedio para obtener la deformación por volumen, que es al final del día lo que andábamos buscando? Entonces la energía de distorsión por volumen, o sea, la distorsión que vamos a tener, se va a comportar como 3 veces sigma al cuadrado promedio entre 2 veces e por 1 menos 2v. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la forma en que vamos a obtener esa deformación exclusivamente de volumen, es decir, no va a haber una deformación angular pura. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer, o la forma en que lo vamos a encontrar es de esta forma. Ahora, a esta ecuación que tenemos aquí la voy a llamar 1. Y si yo ahora no utilizo, por decirlo así, o el sigma promedio lo ponemos en términos de los esfuerzos triaxiales, entonces tendríamos que UV es igual a 1 menos 2V entre 6E por sigma 1 al cuadrado más sigma 2 al cuadrado más sigma 3 al cuadrado más 2 veces sigma 1 por sigma 2 más 2 veces, y ahí los estoy tapando ya 2 veces, ya les enseño el resto, por sigma 2 por sigma 3 más 2 veces sigma 3 por sigma 1. Y se vería de esta manera. Ahí, ¿qué es lo que estamos obteniendo? La energía de deformación, pero por volumen. ¿Para qué yo quiero obtener esta ecuación 2? Bueno, esta ecuación 2 la quiero obtener porque si vemos en el dibujo, yo ahora el que ando buscando es la componente de distorsión, que es la componente de distorsión normal, o sea, la que me da por esfuerzos triaxiales menos
la de componentes hidrostáticos. Eso entonces me da las componentes de distorsión. Y para yo obtener la componente de distorsión entonces es restarle a 1, restarle 2. Y eso entonces justamente nos quedaría el resultado final, que lo vamos a llamar UD, es U menos UV es igual a 1 más V entre 3 por E. Todo eso multiplicado por sigma 1 menos sigma 2 al cuadrado más sigma 2 menos sigma 3 al cuadrado más sigma 3 menos sigma 1. Todo esto entre 2 y todo eso entre paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo ahí? Bueno, lo que estamos obteniendo en esta ecuación justamente es ese esfuerzo debido a la componente de distorsión. En la componente de distorsión, si yo definiera que para el ensayo de tensión simple sigma 1 es SY y sigma 2 y sigma 3 es igual a 0, obtendríamos que la energía de distorsión sería 1 más V entre 3E por SY al cuadrado. ¿Esto qué es lo que me da? Que entonces que si la ecuación que vimos hace unos momentos es mayor o igual, se predice la fluencia. ¿Qué quiere decir esto? Que observen que este término que tengo yo acá es el equivalente a tener todo este otro término. ¿Qué quiere decir eso? Que si este valor va a ser menor o igual que este valor, entonces estamos prediciendo cuándo va a fallar. Entonces, al final del día, la relación que yo ando buscando es que sigma 1 menos sigma 2, todo eso al cuadrado, más sigma 2 menos sigma 3 al cuadrado, más sigma 3 menos sigma 1 al cuadrado, todo esto entre 2. Le sacamos la raíz porque el SY está al cuadrado, debe ser mayor o igual que SY. Eso es entonces lo que me va a determinar a mí si es o no es, o si falla o no falla más bien. ¿Qué es algo muy importante entender? Que todo este término que tenemos acá también se conoce como el esfuerzo de von Mises. Y el esfuerzo de von Mises se representa de esta manera. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Vamos a ver, el esfuerzo de von Mises se le pone así por una de las personas que ayudó y es uno de los elementos más utilizados para poder estimar fallas y que de hecho en sistemas de análisis de elementos finitos nos ayuda a determinarlo. ¿Qué pasa? Que si nosotros ahora convertimos a un esfuerzo plano y tenemos solo sigma A y sigma B, el esfuerzo von Mises, o sea, este sigma prima, se transforma en sigma A al cuadrado menos sigma A por sigma B más sigma B al cuadrado elevado a la 1 medio. Y justo en este momento ya ustedes tuvieron que haberse dado cuenta de que eso tiene una forma de elipse. Entonces, como esto tiene una forma de elipse, cuando yo grafico justamente esta teoría, observen que lo que voy a obtener es una elipse que me define el límite de donde tengo la falla. Por lo tanto, si yo caigo en el interior de la elipse, no predijo o no se predice la falla. Por el contrario, se predice que va a funcionar. Si mi elemento o si mi valor cae por fuera de la elipse, lo que estoy prediciendo es que entonces va a fallar. Observen que decíamos que también la teoría anterior, la SM, nos era más conservadora. Si yo volviera a graficar, esa sería como la línea punteada que podemos ver acá. Esta línea punteada. Como pueden observar, esa línea punteada siempre queda por dentro de la elipse.
Por lo tanto, esa teoría es más conservadora porque la falla la predice antes que, por ejemplo, la SM. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos mucha incertidumbre, vamos a tender a irnos a una teoría de falla más restrictiva, como la anterior. Pero por el contrario, si yo puedo tener una variabilidad más abierta, porque a lo mejor estoy usando un factor de seguridad muchísimo más alto, perfectamente podríamos usar esta teoría. Importante resaltarles esta teoría. También se le conoce como teoría de Von-Mises, teoría de la energía cortante y teoría del esfuerzo cortante octaédrico. ¿Cómo relacionaríamos entonces, para ir cerrando, con el factor de seguridad? Bueno, la ecuación que me va a relacionarlo va a ser que el esfuerzo de Von-Mises va a ser igual a la afluencia entre ese factor de seguridad que planteamos nosotros. La tercera teoría que vamos a ver es la teoría de Mohr-Coulomb para materiales dúctiles. Y esta es una teoría muy interesante porque hay que ver la fecha donde nace, que es en la época de los 1900, cuando no existían las computadoras o calculadoras, sino que lo que teníamos a la mano eran compases, curvas francesas y elementos de dibujo. De hecho, este es un procedimiento de resolución gráfico y al día de hoy sigue siendo muy válido. De hecho, que nosotros con las herramientas tecnológicas como AutoCAD, Inventor o SolidWorks en un Sketch 2D, podemos realizar estos dibujos y tenerlos de una manera más rápida y más sencilla que inclusive haciendo cálculos matemáticos. Y es que recordemos que existen materiales dúctiles que no tienen una resistencia a la compresión igual que a la tensión. Y entonces aquí es donde esta teoría entra a jugar y a tomar eso en cuenta. De hecho, que lo que hace es tomar en cuenta tres ensayos muy simples: el de tensión, compresión y cortante. Lo que procede a hacer una vez que tiene esos resultados es hacer tres círculos de Mohr que corresponden a la compresión, al cortante y a la tensión, o los resultados que vayan a dar. Una vez que se tienen esos tres resultados, lo que se procede a hacer es a dibujar la curva de falla de Mohr, o en su defecto también esa línea que va a determinar si el elemento está fallando o no. Pero resulta y sucede que esta teoría no es, así como está, no es suficiente, porque como podemos ver, la curva no tiende a ser recta y puede ser difícil de calcular. Ahí es donde entonces nosotros entramos y vamos a utilizar una modificación, que esa variación de esta teoría de Mohr se llama la teoría de Mohr-Coulomb, en donde Coulomb justamente entra a explicar que se puede hacer una aproximación a la curva manteniendo la fiabilidad. ¿Qué dice esta teoría? Es que también es conocida como la teoría de la fricción interna, en la cual se supone que la frontera va a ser esa línea recta que vemos ahí. Con ese supuesto, entonces ahora solo necesitamos la resistencia a la tensión y a la compresión y no ocupamos tener la torsión, lo cual nos da un beneficio porque entonces nos evita tener que hacer tantas pruebas o tantos ensayos. Entonces, lo que nosotros ahora ocupamos es calcular la relación que existen entre esos puntos. Nosotros vamos a estar entonces tomando los puntos B2 y B3. Los otros, bueno, tanto el B1 como el B3 van a ser puntos que consideramos o que estimamos. Entonces, la relación que va a existir entre esos es que B2, vamos a ver, B2 por C2 menos B1 por C1 entre el origen por C2, no es un 0, ese es el origen, el O, menos el origen por C1. Vean que lo que estamos calculando son triángulos equivalentes. Aquí, en este caso, estábamos viendo este triángulo con este otro, ¿verdad? Y esto va a ser igual a los triángulos B3, C3 menos B1,
C1 entre el origen a C3 menos el origen a C1. ¿Ok? Nosotros podemos concluir por lo que sabemos del círculo de Moore es que B1 por C1 va a ser igual a ST entre 2. Sabemos que B2 por C2 es igual a sigma 1 menos sigma 3 entre 2. Y sabemos, que lo voy a escribir aquí a un lado para no pasar la página, B3C3 es igual a SC entre 2. Entonces ahora sustituyamos. Si sustituimos en la ecuación, vamos a obtener que sigma 1 menos sigma 3 entre 2 menos ST entre 2, todo esto entre ST entre 2 menos sigma 1 más sigma 3 entre 2 es igual al ST entre 2 menos ST entre 2. Perdón, aquí es a la compresión, perdón, el SC. Entre ST entre 2 más SC entre 2. Si nosotros ahora reorganizamos eso y aplicamos álgebra, que los invito a que lo hagan, nos quedaría que sigma 1 entre ST menos sigma 3 entre SC es igual a 1. Y esta es justamente la ecuación que me va a relacionar o me va a dar mi teoría de falla. O sea, lo que me está relacionando ahí es que podemos encontrar o puede usarse la resistencia a la afluencia o la resistencia última. ¿Para qué? Para obtener cuándo es que podría fallar. A esto, si ustedes observan y son cuidadosos, vean que nos pasa como la primera teoría que vimos, que podemos tener tres posibles casos cuando utilicemos en el esfuerzo plano. Entonces, el caso 1, sabiendo que vamos a acomodar sigma 1, sigma 2, sigma 3 y que el esfuerzo plano sigma A es mayor o igual que sigma B, vamos a tener el caso que vamos a llamar caso 1 como que sigma A es mayor o igual que el sigma B mayor o igual que 0. En este caso, vean que nos va a dar que el sigma A va a ser mayor o igual a ST. El caso 2, ese es el que nos va a dar que sigma A es mayor o igual a 0, mayor o igual a sigma B. En este caso, vean que el sigma 1 es A y sigma 3 es sigma B. Por lo tanto, la ecuación va a quedar igual a como la teníamos anteriormente, solo que cambiando los términos que estábamos trabajando. Esto es mayor o igual que 1. Y el caso 3 es cuando tenemos solo sigma 3 va a ser sigma A y sigma 1 es 0. En ese caso, vean que lo que obtenemos es que sigma B es menor o igual a menos SC. ¿Y cómo es entonces que quedaría la gráfica de estos tres casos? Y esta es la parte que queda muy interesante, porque en este caso, a diferencia del anterior, si vemos, nos está quedando un cuadrado muy grande en la parte de compresión y en la parte de tensión más pequeño, o viceversa. No lo sabemos. Lo que queremos retratar acá es que va a haber una diferencia entre la tensión y la compresión. Es decir, si está compresión, vamos a tener una falla más rápido a que si estuviera en tensión o viceversa. Si nosotros quisiéramos entonces ahora sí analizar y utilizar estas ecuaciones para diseño, observen que lo que tendríamos que hacer es agregar el factor de seguridad y en este caso se agrega de una forma muy sencilla, que es en la fórmula dividiendo entre ese factor de seguridad, y de esta manera es como vamos a estar nosotros desarrollando todos los casos cuando queramos entender bajo esta teoría, saber cuándo falla cuándo va a fallar. Y aquí hay algo muy importante.
Cada una de estas teorías es o más o menos conservadora y de eso va a depender qué vamos a utilizar. Por ejemplo, esta teoría la vamos a utilizar cuando sabemos que hay una diferencia muy grande entre la tensión y la compresión o las resistencias. Pero en el caso de que sean iguales, vamos a tener que escoger entre Mohr-Coulomb o la teoría de la SM para entonces poder definir cuál, si quiero ser más o menos conservador. Ya vimos las teorías que son para materiales dúctiles. ¿Qué pasa con los materiales frágiles? Bueno, para los materiales frágiles también tenemos tres teorías. La primera teoría que vamos a estar analizando es la teoría del esfuerzo normal máximo o ENM. Y esta estipula que la falla ocurre cuando uno de los tres esfuerzos principales es igual o excede la resistencia. En este caso es mucho más sencillo de analizarla, porque recordemos que los materiales frágiles no tenemos fluencia, sino que tenemos la fractura prácticamente. Entonces, si nosotros ordenamos los esfuerzos principales de la forma convencional que hemos venido trabajando, tendríamos este acomodo. Y entonces, lo que nosotros decimos para que predice la falla es que ya sea que el sigma 1 sea mayor o igual al SUT o en su defecto que el sigma 3 sea menor o igual al menos SUC, o sea, donde el SUT y el SUC son la resistencia a la tensión y compresión respectivamente. Entonces, es muy directa y es muy sencilla. Si nosotros las pasamos al esfuerzo plano donde sigma A es mayor que sigma B, lo que obtendríamos entonces es que el sigma A es mayor o igual que el SUT o en su defecto que el sigma B es menor o igual al menos SUC. Si nosotros quisiéramos integrar el factor de seguridad, simplemente deberíamos de dividir cada uno de estos términos y cambiar el menor igual o el mayor igual por un igual y con eso entonces podríamos obtener el resultado. Observen que en todos los casos hemos dividido contra el factor de seguridad uno de los lados. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es que si yo quiero que mi factor de seguridad sea de 3, lo que estoy haciendo es disminuyendo el SUT entre 3. Por lo tanto, estoy dejando un margen de 2/3 para que llegara realmente a fallar. Y por eso es que estamos poniendo en todos los casos de esta manera el SUT. Y si lo graficáramos, vean que a diferencia de los ejemplos anteriores, es un cuadrado. Más bien esta no es tan restrictiva como los otros, más bien por el contrario no es conservadora. Porque si recuerdan, cuando hablábamos de materiales dúctiles, hablábamos de líneas que cortaban en diagonal en esta sección. En este caso no sucede eso. Tenemos un área muy grande donde se predice la falla. Por eso, a lo mejor no sea la mejor. Y ahí es donde entran entonces las otras dos teorías que vamos a ver, que son modificaciones de la teoría de Mohr para materiales frágiles. Y ahí tenemos la Mohr-Coulomb frágil y la Mohr modificada. En este caso, lo que estamos haciendo es obteniendo los mismos parámetros que antes, con la diferencia de que ahora vamos a utilizar, en los casos vamos a ver cómo se diferencia. Pero antes de eso vamos a observar este gráfico. Vean que la teoría que acabamos de ver es el cuadrado que está dibujado. Lo que vienen a hacer estas dos teorías de Mohr modificadas, que es exactamente el mismo razonamiento que teníamos anteriormente, pero ahora aplicados con un SUT y un SUC. Vean que la Mohr modificada es menos conservadora que la Mohr-Coulomb. La Mohr-Coulomb es la que tiende a ser más conservadora en este caso. Porque, por ejemplo, podemos tener casos donde en la Mohr modificada los valores están entrando dentro del área de no falla, pero dentro de la Mohr-Coulomb sí falla. O en su defecto, vean que podemos tener datos que están fallando por las teorías de Mohr, pero de acuerdo a la teoría que vimos anteriormente, la teoría de esfuerzo normal máximo, estamos teniendo un elemento que no está fallando. Entonces, ¿cómo es que logramos cambiar esas dos ecuaciones? Bueno, cuando usamos la Mohr-Coulomb frágil, el caso 1 va a quedar
el caso 1 va a quedar que el sigma A es igual al SUT entre N. El caso 2 me va a quedar que sigma A por SUT menos sigma B por SUC, que es igual a 1 entre N. Observen que ya estoy poniendo el factor de seguridad para que lo podamos ver. Y la tercera es que sigma B es igual a menos SUC entre N. Por supuesto, aquí debería ser mayor, menor, igual. Ya estoy poniendo las ecuaciones con el igual y con el factor de seguridad. Pero ustedes podrán observar y entender fácilmente que realmente ahí debe haber un mayor igual para que entonces se me pueda formar la gráfica que acabamos de ver. Esto es caso 1, esto sería el caso 2 y esto es el caso 3, donde respectivamente iría el sigma A es mayor o igual que el sigma B, que es mayor o igual que 0. Y tenemos que el sigma A es mayor o igual que 0 y mayor o igual que el sigma es mayor o igual que el sigma B. Y tendríamos que 0 mayor o igual que sigma A, que es mayor o igual al sigma B. Repito, este es el caso para Mohr Coulomb frágil. ¿Qué pasa con el Mohr modificado? Bueno, estas ecuaciones en el Mohr modificado tenemos que el caso 1 va a quedarme como sigma A es igual a SUT entre N. El caso 2 va a quedarme como que es SUC menos SUT por sigma A entre el SUC por el SUT menos sigma B entre SUC, que es igual a 1 entre N. Y tendríamos el caso 3, que es el sigma B es igual al menos SUC entre N. Nuevamente, igual que en el caso anterior, estamos acomodando los esfuerzos planos como sigma A mayor que sigma B y 0 respectivamente para cada caso. Entonces, vean cómo estas otras dos teorías hacen que sea más conservador. Entonces, en términos de materiales frágiles, vamos a estar utilizando más los elementos o estas dos teorías más que las otras dos. De hecho, que podemos hablar que la teoría de esfuerzo normal máximo la vemos como una teoría simplemente anecdótica, es decir, no la vamos a estar utilizando en nuestro día a día. De hecho, que está simplemente para entender qué es lo que está pasando y cómo han evolucionado las teorías. Porque en la realidad podemos ver que hay, como lo estamos viendo en la gráfica, casos donde podría estar aceptando esta teoría que el elemento no falla, pero donde otras nos indican que falla y por lo tanto es un riesgo que no podemos correr. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que hacer alguna manera para escoger cuál teoría vamos a utilizar, podríamos decir que la primera pregunta que debemos de hacernos ¿es material frágil o es dúctil? Si la respuesta es que el material es frágil, entonces lo que tenemos que definir es, ¿quiero usar una teoría conservadora? Y entonces, si quiero usar una conservadora, pues voy a utilizar el Mohr Coulomb frágil. Si no quiero ser conservador, pues entonces podemos usar la teoría de Mohr modificado. Por el contrario, si decidí que el material fuera dúctil, lo siguiente que yo me tengo que preguntar es, ¿la afluencia-tensión es igual a la afluencia-compresión? Si no son iguales, por lo tanto, yo tengo que utilizar la teoría de Mohr Coulomb dúctil, o sea, que fluencia-tensión o la resistencia-tensión y la resistencia a la compresión son distintas. Si son iguales, entonces tengo que definir si quiero ser conservador o no. Si quiero ser conservador, entonces vamos a usar el esfuerzo cortante máximo. Y si no quiero ser conservador, pues entonces podemos utilizar la teoría de energía de distorsión. Y es de esta manera, como siempre que vayamos a analizar un problema, tenemos que hacer un análisis de falla estática. Y que esto no se les olvide. Por más que nosotros podamos hacer análisis dinámicos y en el escenario dinámico no falle, puede que en el caso de falla estática sí, y por lo tanto esa pieza o ese diseño no vaya a funcionar. Por lo tanto, siempre debemos cerciorarnos del comportamiento en carga estática.
Y con esto finalizamos la lección de esta semana.